familia una vez más a nuestro podcast. Antes de empezar, quiero agradecer a todas las personas que le han dado una acogida tan buena a este podcast, que nos han escrito, que nos han dejado ahí sus comentarios. Ahí me reí con el comentario de CJ que dice que Tania delante de la cámara, eso es ella y no es ella. Soy yo. Gracias a todos, de verdad, los que se han visto el podcast, los que lo han compartido. Por ahí vi a una de nuestras amistades compartiéndolo en un grupo random ahí que estábamos. Y yo, mira dónde puse el podcast. Gracias a todos, de verdad, por la bienvenida que nos han dado y por compartir y por ayudarnos en este proyecto. Y a todos los que se han comprometido a orar por nosotros también. Bienvenidos a este capítulo número 2. Amor, ¿cómo estás? ¿Listo? Emocionado, ansioso. Esto todavía está siendo un poquito incómodo para nosotros, pero bueno, ahí nos vamos adaptando. Me acuerdo el día que lanzamos el podcast que fuimos ese día por la noche a comer a casa de unos amigos y los niños estaban viendo el podcast y yo como que quítalo, no quiero verme. Pero bueno, ahí vamos adaptándonos a esto. ¿Arrancamos? Sí, sin más vueltas vamos a empezar ya. En estos últimos tiempos hemos estado estudiando un poco el libro de Esdras a nivel de iglesia, a nivel de los jóvenes también estuvimos haciendo unas dinámicas con el libro de Esdras y queremos empezar este capítulo situándonos al comienzo del libro de Esdras, cómo el pueblo de Israel se estaba preparando para regresar a la nación donde Dios los había puesto. Y quizás podemos imaginarnos un poco la película, ¿no? Usar la imaginación un poco y ver a toda una caravana, todo un tumulto de gente preparándose para regresar, para iniciar un trayecto largo, una travesía en la cual tenían que quizás pasar algunos días, algunos meses. Quizás vemos carretas, niños, hombres, mujeres. Hay alegría, hay entusiasmo porque era una noticia buena, ¿no? Y quizás podemos hacer un poquito de historia y ver el contexto de quiénes eran este pueblo de Israel y hacia dónde estaban regresando. Vemos que el pueblo de Israel era una promesa que Dios había hecho a Abraham, conocido como el amigo de Dios, ¿no? Y Dios le prometió que de él iba a ser una gran nación. Vemos que Abraham no tenía hijos propios y ya era bastante anciano y aún no tenía hijos. Y Dios le prometió que, él tenía esa promesa de parte de Dios. Y vemos que pasaron cosas, quizás que él no confió y surgieron cosas, pero bueno, al final Dios le prometió a Abraham que iba a ser de él una gran nación y esta nación fue el pueblo de Israel. Y también le prometió a Abraham que le iba a dar la tierra, una tierra específica, una tierra que era una tierra que él transitó y anduvo, pero cuando él anduvo como un extranjero por esta tierra y la conoció y la vio que era una tierra buena, una tierra agradable, y Dios le dijo, no solo voy a hacer de ti una gran nación, sino que esta tierra en la cual tú pasaste quizás como un extranjero y viste que era una tierra buena, una tierra agradable, se la voy a dar a tu descendencia. La tierra prometida, que dice la Biblia que fluía leche y miel, eso nos da un poco la imagen de lo próspera y abundante que era la tierra de Canaán. También vemos en el pueblo de Israel cuando ellos mandan a los espías, que vieron que era una tierra que había muchos frutos, que las uvas, que era algo que se cultivaba mucho en aquel entonces para hacer vino y demás, las vides eran grandes, tenían grandes racimos de uvas. O sea que era una tierra maravillosa. Y esta gente está regresando a este lugar. Y lo primero que quiero que tengamos en cuenta, o quizás que despertemos y miremos, es que Dios tiene un lugar especial para cada uno de nosotros. Y lo podemos ver aquí con estas personas, ¿no? Cómo Dios había preparado tiempo antes inclusive de que existiera la nación de Israel, y él había prometido a Abraham que le iba a dar un lugar, una tierra abundante. Tenía un propósito, un plan específico para esta gente. Y lo podemos ver inclusive en otros ejemplos de la Biblia, como por ejemplo Dios crea el jardín del Edén, un lugar maravilloso, paradisíaco, hermoso, quizás lo más bello que pueda haber existido, y lo crea perfecto y luego pone al hombre en él. O sea, Dios ideó todo un jardín maravilloso, un paraíso, y luego puso al hombre en él. Y así para nuestras vidas es lo mismo. Dios tiene un lugar especial para cada uno de nosotros. Y quizás hoy en día este lugar no quizás nos ate específicamente a un lugar geográfico, a una tierra, a una casa, a un estado, a un país. Quizás tiene un poco más que ver con un propósito, un plan, un destino para cada uno de nosotros. Dios tiene tanto como un lugar especial, un propósito especial preparado para cada uno de nosotros. Y vemos en Jeremías 29:11 que él dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza.
Vemos que Dios piensa en cada uno de nosotros, inclusive antes de nacer, inclusive aunque hayamos estado lejos de Él, no importa cuál sea nuestra condición, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Tenemos propósito en la vida, no andamos por andar. Y es algo que cada uno de nosotros tenemos que tener presente en nuestras vidas. Cada persona que me está oyendo hoy, quiero que sepas que tu vida tiene sentido, tu vida tiene propósito, tu vida tiene planes. Dios te creó con un plan, un propósito bueno para ti, especial. No estás aquí por casualidad. Tienes un propósito en la vida. Quizás ahora la mayoría de las personas que nos escuchen sean cristianas, ¿no? Pero creemos y oramos para que esto también llegue a personas que no conocen a Dios. Y Dios también te creó a ti pensando en un propósito. Dios te creó a ti para algo. No eres una casualidad, no eres un error de tus padres, no eres consecuencia de una noche loca. Dios te creó, te pensó, te diseñó para algo más. Y yo creo que en la sociedad que estamos, eso como que hay quien no lo sabe, e incluso nosotros los hijos de Dios muchas veces lo olvidamos. Muchas veces olvidamos que estamos aquí con un propósito, que no estamos aquí viviendo la vida esperando que pase el día en las horas de trabajo de 9 a 5, esperando ya que se termine la semana para ver qué trae la semana que viene. No, se nos están yendo los días y no solo la juventud, el mundo entero está perdiéndose vivir en este propósito que Dios diseñó para nosotros. Exacto, sí. Y más que decir lo que se ve bonito, tenemos que aterrizarlo en nuestras mentes, ser conscientes de ello. ¿Cuál es nuestro propósito? Ok, puede que tú hoy en día no tengas claro cuál es tu propósito o qué quieres hacer con tu vida, pero tienes que tener en cuenta que existe. Y si no lo conoces, ok, no está mal, no te sientas mal, pero busca conocerlo, busca ese lugar, busca ese propósito. Y aprovecho para hacer una pausa comercial y anunciarles un próximo capítulo que viene que va a estar muy bueno. Tenemos invitados muy especiales y vamos a estar hablando de un poquito más de este tema. Sí. Y además quería compartirte unas estadísticas que busqué acerca de este tema. Un estudio en el Reino Unido halló que el 89% de las personas entre 18 y 29 años, es decir, los millennials y la generación Z, dicen que sus vidas no tienen sentido o propósito. En total, el 80% de los encuestados contesta que no encuentran sentido a la vida. Y ahora dice otro estudio que se realizó en la Universidad de Harvard. Reveló que casi 3 de cada 5 jóvenes adultos, o sea, un 58%, informaron de haber experimentado una falta de sentido o propósito en sus vidas en el último mes. Además, la mitad de los encuestados expresó que su salud mental se veía negativamente influenciada por no saber qué hacer con sus vidas. Y esto es un problema y un fenómeno que vemos en la iglesia. Alarmante, claro. Y fuera de la iglesia aún más. Pero a mí me alarma muchísimo saber que como hijos de Dios a veces caminamos con esta idea de que yo no sé qué voy a hacer con mi vida, yo no sé. Y no estoy hablando en cuanto a quizás estudiar algo o a quizás la carrera que voy a querer. Y yo creo que detrás de toda esta falta de propósito se esconde un pequeño granito de falta de identidad también. Como no sabemos quiénes somos en Dios, en qué se basa nuestra identidad, no sabemos qué vamos a hacer. Si no sabemos quiénes somos, no vamos a saber hacia dónde vamos ni qué vamos a hacer. Sí, estas estadísticas son alarmantes y vemos que quizás parte de la estrategia del enemigo, si yo fuera el enemigo, si yo fuera Satanás, si yo estuviera planeando en contra del ser humano, ¿no? Porque no solo de los cristianos, sino de toda la humanidad, creo que una de las estrategias que yo podría usar sería hacerte perder el tiempo, hacerte perder una meta, que anduvieras por la vida sin un propósito, sin un plan, caminando a donde me lleve el viento. Porque si uno se enfoca, si uno tiene claro una meta, bueno, uno camina en cuanto a eso y es efectivo y tiene propósito. Pero si no tiene esa meta, si no tiene un plan, si no es consciente de que puede lograr cosas y que tiene cosas para lograr, entonces va a andar como pájaro sin cabeza. Hay una frase que dice que Satanás no puede destruirte, va a intentar distraerte. Sí. Y yo creo que muchas de las distracciones, aparte de todo lo que siempre escuchamos cuando escuchamos la palabra distracción, redes sociales, Netflix, no sé qué, el enemigo los tiene muy entretenidos, muy distraídos con la idea de yo no sé quién soy, yo no sé para qué existo. Que al final Satanás lo que quiere es captar tu atención y sacarte de que tus ojos estén puestos en Dios y que tus ojos estén puestos en la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas. Sí, hay muchas cosas. Inclusive ahora me viene a la mente el síndrome del impostor. Y creo que en algún momento queremos hacer un programa hablando un poco más a profundidad de eso. Pero mira hasta qué punto que supuestamente el síndrome del impostor es cuando las personas están teniendo éxito, cuando están haciendo algo que quizás es bueno,
aún en ese momento viene a su mente que yo no merezco esto, no soy suficiente. Inclusive fíjese hasta qué punto. No es que ya no estás logrando, estás haciendo algo bueno y trae a tu mente pensamientos de que no soy suficiente, no debería estar pasando esto bueno. Y cuando es todo lo contrario, y voy a usar esto para entrar a la segunda cosa que quiero que tengas presente, es que este propósito, este lugar que Dios tiene preparado para ti, es lo mejor que te puede pasar en la vida. No vas a estar en ningún otro lugar mejor que en el lugar este que Dios ha diseñado específicamente para ti, que Dios ha preparado para ellos. Vemos que el pueblo de Israel, la nación, la tierra prometida, era apetecible a todas las naciones. Era un lugar bello, hermoso. Bueno, hablamos de ello, próspero, al igual que el Jardín del Edén. Era un lugar maravilloso, porque Dios, cuando planea para ti, Él no se limita como que te voy a dar algo, no. Él en su infinito amor y misericordia y fidelidad hacia nosotros nos quiere dar lo mejor, porque a veces nos conformamos cuando Dios tiene mucho más para nosotros. Y es otro consejo que puedo darte en la vida: no te conformes, y lo voy a enfocar específicamente en tu relación con Dios. No importa qué tan bien pueda estar tu relación con Dios hoy, puede ser mucho mejor. Dios tiene más para ti. Dios es infinito. Dice la Biblia que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparado para los que lo aman. O sea, no importa cuánto tú creas conocer a Dios hoy, Él tiene mucho más para ti, para revelarte, para amarte, para darte. Y lo bueno es enemigo de lo mejor. Si tú te conformas con algo que es bueno, que está bien, y te conformas y dices, bien, ya, aquí estoy bien, no vas a luchar por alcanzar algo mejor cuando eso mejor existe. Hay algo mejor. Y te invito a eso, a que no te conformes a veces con algo bueno, algo bien que puedas haber alcanzado, logrado, sobre todo en Dios, en tu relación con Él. No es la idea de Dios que te quedes estancado en el lugar. Al contrario, que crezcas. Dice la Biblia que la vida del cristiano es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Bueno, y podemos ver que el pueblo de Israel no estaba en la tierra prometida. ¿Por qué el pueblo de Israel no estaba en la tierra prometida? ¿Por qué no estaba en el lugar que Dios le había regalado al pueblo de Israel? Y vemos que el pueblo de Israel fue sacado de este lugar por causa de su pecado, por causa de su desobediencia. Dios, cuando puso al pueblo de Israel en esta tierra, que fue un proceso, les dijo, ok, aquí está lo que les había prometido. Ante ustedes pongo el bien y el mal, la obediencia y la desobediencia, el pecado y lo bueno. En sus manos está escoger el bien o el mal. Si escogen lo bueno, si escogen a mí, si son obedientes, yo los bendeciré, los prosperaré, haré de ustedes una gran nación y un montón de bendiciones. Pero si deciden desobedecerme y ir en pos del pecado, van a venir consecuencias. Y vemos que esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel por causa de su pecado, de que constantemente fueron atrás de dioses ajenos, dioses raros, dioses en la idolatría. Y Dios una y otra vez les mandaba profetas diciéndoles, ok, arrepiéntanse, este camino va a llegar a un mal fin, van mal, enderecen sus sendas. A pesar de esto, el pueblo de Israel tuvo sus altas y sus bajas, pero vemos que la tendencia general fue hacia abajo, hasta el punto que Dios dijo, ok, ustedes saben lo que yo les dije, y exactamente les dije que si no obedecían, iban a tener consecuencias por su pecado. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel, que fue cautivo por mucho tiempo por una nación extraña, por una nación extranjera, y esta nación destruyó todas sus ciudades y tomó lo mejor de su pueblo, mató a sus mejores guerreros, por decirlo de alguna manera, a sus reyes, y tomó de lo que quedó, se lo llevó todo cautivo a su ciudad. Y vemos que el tercer punto que quiero que tengas presente es que el pecado te va a sacar del lugar que Dios tiene preparado para ti. El pecado no solo te va a sacar de ese lugar de propósito, de ese lugar de bendición, sino que te va a atar de tal manera que va a querer que no regreses a ese lugar. Porque no solo es que te va a sacar, es que una vez que estés fuera va a hacer todo lo posible para tenerte atrapado aquí y que no puedas regresar. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Será que el pecado trae consecuencias? ¿Será que Dios nos castiga cuando pecamos? Una vez leí un libro que creo que se llamaba No dejes tu cerebro afuera. Creo que se llamaba el libro, no estoy seguro. Pero hablaba de mitos, y uno de los mitos era Dios como el policía cósmico. Y a veces nos queremos o tenemos la idea de Dios como un policía cósmico que está mirando, vigilando a cada uno de nosotros, esperando a que cometamos un error, a que cometamos una falta
para ponernos el ticket. Como un policía en la autopista, vamos al exceso de velocidad, el policía está mirando, nos ve, un ticket por ir al exceso de velocidad, un ticket por hacer esto. Y en nuestra mente a veces tenemos esa idea de que Dios está pendiente, vigilando, justo escondido detrás de algo para que no lo podamos ver, para que nada más que nos equivoquemos, llegar ahí y ponernos un ticket. No veo a Dios de ese punto de vista. Al contrario, Dios siempre nos está cuidando del pecado, nos está guardando del pecado. Quizás las leyes o los mandamientos o las recomendaciones que vemos en la Biblia que Dios nos hace son para cuidarnos del pecado. Una vez que decidimos, cuando uno decide pecar, abrazar al pecado, hacer lo malo y vienen consecuencias, la Biblia deja en claro que ese pecado trae consecuencias, está unido, el pecado está unido a la consecuencia. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Mientras estamos agarrados a Dios de su mano, mientras estamos firmes en Él, vemos que Él nos está guardando de ese pecado, nos está guardando del pecado y las consecuencias. Pero una vez que decidimos agarrar el pecado, abrazar el pecado, es como si le estuviéramos diciendo a Dios, ok, ya no quiero tu cuidado, ya no quiero tu protección, yo quiero hacer esto, déjame tranquilo. Y Dios está diciendo, eso no te conviene más estar conmigo. Pero nosotros estamos diciendo, no, yo quiero, déjame. Y Dios no tiene otro remedio de que tú me estás empujando, me estás alejando a mí hacia ti. Yo quiero estar aquí, yo quiero estar contigo, yo quiero cuidarte, pero tú me estás echando fuera. Y obviamente va a venir el pecado y sus consecuencias. Por ejemplo, nuestro sistema inmunológico, diariamente a nuestro sistema está entrando bacterias y hongos y enfermedades que nuestro sistema los va eliminando, ¿no? Si quizás no tomamos la medicina, quizás no tomamos ahora con el tema de COVID, eso, pero si no tomábamos la vacuna, estábamos dejando a nuestro sistema a expensas de ese. Y así es el pecado nos está invadiendo diariamente y mientras estemos agarrados a Dios, tomando quizás esa píldora diaria en su presencia, leyendo la Biblia, orando en comunión con Él diariamente, Dios nos va a cuidar y va a hacer que nuestro sistema, nuestro espíritu, no se ensucie, sea fuerte para soportar esto. Pero si decidimos alejarnos de ello, pues vamos a estar bajando nuestras defensas, vamos a estar bajando nuestro sistema inmunológico hacia el pecado y va a venir entonces el pecado con sus consecuencias. De cierta manera le vamos a estar abriendo la puerta al enemigo y diciéndole, ok, entra y haz lo que quieras en mi casa. Porque el diablo como enemigo no puede hacer nada contra Dios. Al contrario, él va a intentar hacer algo contra las cosas que Dios ama, que somos nosotros. Ok, y una vez que estamos en esa condición de que decidimos decirle a Dios, no quiero tu protección, no quiero estar cerca de ti, quiero ir hacia el pecado, quiero ir hacia donde Satanás me está llevando. Obviamente no lo vamos a ver así tan literal, pero bueno, alguien que está en esa condición, ¿cómo salimos de ahí? ¿Cómo abrazamos el querer de salir de ese lugar y querer caminar hacia la tierra prometida, hacia el lugar de propósito que Dios preparó para nosotros? Sin duda, lo que tengo para decirte es que hay esperanza, que siempre Dios está dispuesto a darnos otra oportunidad. En su infinito amor y misericordia, Él está siempre cerca, esperando que nosotros miremos hacia Él y nos arrepintamos y pidamos perdón por nuestro pecado. Y vemos aquí como el pueblo de Israel estaba en esta situación. El pueblo de Israel, después que sufrió las consecuencias de su pecado, que estuvo cautivo por mucho tiempo, pero eran como marginados dentro de un lugar que quizás no tenían los mismos derechos. O sea, estaban cautivos en otra nación después de mucho tiempo en el cual se dieron cuenta de su error, de su pecado y clamaron a Dios y pidieron que el Señor los perdonara y los hiciera llevar a su tierra. Quizás los ancianos soñando con su casa, con su tierra, con las cosas que habían bellas en ese lugar donde Dios los había puesto. Hay un versículo en la Biblia, en 2 de Crónicas 7:14, que dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, Dios había prometido que aunque iban a venir estas consecuencias, si buscaren sus rostros, si se arrepienten de sus pecados, yo estaría dispuesto a perdonar. Él promete que los va a perdonar y que los va a restaurar y que los va a ayudar, aunque quizás ese pecado va a traer consecuencias. O sea, no nos vamos a librar de las consecuencias. El perdón de Dios a veces no nos va a librar de todas las consecuencias de nuestro pecado. Uh-huh. Van a haber pecados que
y lo podemos ver quizás en el área de la sexualidad. Si tenemos una vida promiscua, una vida de desenfreno, podemos llegar a contraer alguna enfermedad de transmisión sexual, como es el VIH, como es, etcétera, etcétera. Y enfermedades que hoy en día no tienen cura. Dios no te rechaza, Dios te perdona y te dice, aún tengo plan para ti, pero aunque Él quizás tenga el poder de sanar esa enfermedad, quizás vas a tener que vivir toda tu vida con ese problema y con esa enfermedad, cargando las consecuencias de tu pecado. Y ahorita me estaba buscando en la Biblia, me acordé del capítulo de Génesis 3. Me recordé de esto cuando decías que tenemos un Dios de segundas oportunidades, tenemos un Dios que nos saca del lugar del pecado y nos da otra oportunidad. Y me acordé cuando Adán y Eva chocan con la realidad de que habían pecado, y si ellos chocan con la realidad de que están desnudos, van y se dice que cosieron hojas de higuera para cubrirse. Pero más adelante, después de que ya tienen este encuentro con Dios y Dios les dice, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. O sea, ellos buscaron como que lo primero que vieron ahí para taparse de la vergüenza que estaban sintiendo por el pecado. Pero más adelante dice que Dios los reviste, que Dios busca como que su propio recurso para darles una nueva ropa, para darles una... Para mí eso habla de una segunda oportunidad, de ven, yo te voy a vestir de nuevo, vamos a empezar de nuevo. Y eso no libró a Adán y a Eva de todas las consecuencias de todo lo que vimos, bueno, todo lo que estamos viviendo hasta ahora, todo nació de ahí, ¿no? De ese capítulo. Yo veo este versículo donde dice que Dios los reviste, les da una nueva, como los cubre con nuevas pieles de animales. Veo como un Dios que les dice, ok, vamos, los voy a vestir, vamos a empezar de nuevo y les doy otra segunda oportunidad. En mi vida yo puedo ver como que hubo momentos en los cuales después puedo pensar y decir, wow, Dios estuvo ahí. Pudo haber sido mucho peor. En este momento, casi si no hubiera sido por esto, hubiera sido peor. Si estaba haciendo lo malo, pero podía haber hecho algo peor. Y veo quizás a Dios inclusive ahí diciendo, no debería ayudarte porque tú has decidido alejarte de mí, pero igual yo te amo tanto que inclusive aquí te estoy empujando, dando un empujoncito hacia mí, mandando a alguien que te hable, haciendo algo, apretándote, cerrándote esta puerta por aquí. Dios está ahí tratando de ayudarnos lo más posible, en lo mayor que podamos hacerlo. Y muchas veces somos nosotros quien estamos, no, déjame tranquilo, que yo quiero seguir haciendo lo que me da la gana, yo quiero seguir haciendo lo que yo quiera, no quiero que me cuides. Y a veces vivimos la vida tan acelerado que no nos damos cuenta de pequeños detalles, de pequeñas cosas en las que Dios está tratando de no cojas por ahí, es por aquí, sal de ahí, ven para acá. Los otros días me pasó, yo te hice la historia que fui a CVS a comprar unos medicamentos, y yo compré los medicamentos, fui a pagar y ya me tocaba salir y coger el carro e irme. Pero algo me retrasó. Y el hombre que me estaba atendiendo me dice, tienes un cupón de $14 que puedes usar, ¿no? $14. Y yo siempre ando corriendo, nunca uso esas cosas. Pero ese día dije, voy a usar los $14. Regresé a CVS y compré unas medicinas que necesitábamos. Y ahí hizo, ¿sabes? Como que me retrasé. Y cuando salí, había ocurrido un accidente afuera. Y yo no estoy segura si yo iba a estar 100% involucrada en ese accidente, pero era la ruta que yo tenía que coger. Y a mí los accidentes son una cosa que me pone muy mal. Yo te hice el cuento que cuando iba saliendo por CVS vi como el final del accidente. Vi cuando el camión chocaba contra un poste y dije, parece que el hombre se desvió. Pero no, cuando saqué el carro, vi el otro carro hecho pedazos y no sé qué. Y no tiene mucho que ver con esto, pero es solo un recordatorio de que vimos la vida tan acelerada que a veces no nos damos cuenta y no vemos a Dios librándonos y guiándonos y al Espíritu Santo hablándonos y guiándonos y cubriéndonos y guardándonos, y andamos tan a lo loco que no nos sentamos a respirar, a hacer silencio y a reflexionar en cómo Dios obra en nuestras vidas, en cómo Dios nos quiere cubrir, guardar, alejarnos de todo pecado y alejarnos de todo lo malo para nuestras vidas. Sin duda hay tanto ruido que a veces no tomamos el tiempo para escuchar y a veces en el momento no nos damos cuenta, pero luego si tomamos tiempo decimos, Dios nos libró de esto. Uh-huh. O simplemente ser agradecidos. Uh-huh. Ver cómo tenemos tantas cosas por las cuales podemos darle gracias a Dios en nuestra vida, que nos enfocamos a veces más en las cosas que no tenemos, en las cosas que queremos, que en todo lo que Dios nos ha dado. Uh-huh. Volviendo al tema, quería leerle otro versículo que decía: volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Vemos cómo Dios
si estamos dispuestos a reconocer nuestro error, a arrepentirnos. Y quiero hacer énfasis en la palabra arrepentirnos. ¿Qué cosa es arrepentirnos? Arrepentirse no es sentirse mal después de hacer algo mal hecho. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. O sea, me siento mal por esto que hice, pero lo vuelvo a hacer y lo sigo haciendo. Sí, tú puedes sentirte todo lo mal que tú quieras, pero simplemente estás sintiendo remordimiento. Y a veces es difícil salir de ahí y necesitamos ir a Dios y decirle, Dios mío, ayúdame a salir de este pecado. Pero el verdadero arrepentimiento es cuando me siento mal por esto, ok, pero le doy media vuelta. Arrepentimiento habla de girar en 180 grados y tomar una dirección diferente. O sea, darle la espalda al pecado e intentar, aunque quizás podamos volver a fallar, volver a caer, pero un poquito menos o tener un poquito más y poco a poco caminar el proceso. Estar dispuesto a decir, Dios mío, yo no sé cómo voy a salir de aquí, yo solo a veces no puedo, pero decir, yo quiero agarrarme de tu mano, ayúdame a poco salir de aquí, porque esa es la única manera. Hay veces que somos tan presas y tan esclavos del pecado que por nuestros propios medios no podemos salir, no podemos dejar de hacerlo. Necesitamos agarrarnos a Dios y que Él nos ayude. Hay una frase que dice que alejarte del pecado no te aleja del pecado. Lo único que puede alejarte del pecado es acercarte a Dios. O sea, tú quieres y puedes intentar 1000 formas, 1000 maneras, decir, voy a crearme un plan, voy a crear una estrategia para no tener que chocar con esto, tomar por otro camino. Pero el pecado va a buscarte y vas a chocar con él. La única manera es decir, Dios mío, yo quiero estar cerca de ti. Y el estar cerca de Dios nos va a hacer que podamos alejarnos de ese pecado y fortaleciéndonos, Dios enseñándonos, Dios instruyéndonos, su Espíritu Santo haciendo un proceso en nuestras vidas, que es lo que va a hacer realmente que luego nos alejemos del pecado y podamos ver cómo inconscientemente luego te vas a dar cuenta tú mismo que has desarrollado fortaleza ante ese pecado, que ya no te tienta tanto, ya no eres tan proclive a caer en él porque has caminado un proceso cerca de Dios, agarrado de la mano de Dios. Yo siempre le digo a los muchachos del grupo, en un grupo que compartimos, le decimos, busca estar agarrado a Dios. No trates de... El mundo a veces nos vende la idea de que tú no puedes ir a la iglesia porque tú tienes que dejar de hacer esto, de hacer lo otro. Tú estás lleno de cosas. Límpiate primero y después va a la iglesia. O límpiate primero y después busca de Dios. Dice, yo me siento muy sucia para ir a la iglesia. Exactamente. La idea Dios no te está diciendo, ve, límpiate y ven a mí. Dios a todo lo contrario dice, ven a mí. Ven a mí con tu pecado, con tu suciedad y vamos a trabajar en ello. Vamos a caminar el proceso en el cual yo te voy a ir fortaleciendo, te voy a ir limpiando, te voy a ir creando en ti la imagen de Jesús en tu vida y vas a poder ir siendo libre de todos estos comportamientos, de todos estos pecados, de fortalecer tu espíritu en contra del pecado. Y bueno, para ir cerrando, repasamos un poquito todo lo que hemos visto, los 4 puntos que hemos visto hoy. Número 1, Dios tiene un lugar especial de propósito preparado para ti. No importa en la situación en la que te encuentres, Dios tiene un propósito para tu vida y no estás aquí por casualidad. No eres un error de tus padres, Dios te creó con un propósito. Número 2, ese lugar de propósito es lo mejor para tu vida. El lugar de estar en el propósito de Dios, en esa tierra prometida, es el mejor lugar para ti. Número 3, el pecado nos saca del lugar que Dios tiene preparado para nosotros y nos hace cautivos. No solo te saca del propósito, no solo te saca del enfoque, sino que te hace cautivo al pecado, a las cosas que te alejan de Dios. Y número 4, y es cuando podemos respirar, y es que hay esperanza. Tenemos un Dios de segundas oportunidades, tenemos un Dios que no le importa tu condición actual, tenemos un Dios que no le importa tu pasado, que no le importa de la familia que vengas, tenemos un Dios que restaura, transforma y quiere darte una segunda oportunidad. Así que con esto vamos cerrando este capítulo. Gracias por todos los que han llegado hasta aquí, hasta este momento. Te pedimos por favor que nos ayudes, compartas este video, comentes. ¿Cómo es que dice la gente? Comparte, comenta, da like, suscríbete. Nada, gracias familia por estar hasta aquí. Esperemos que haya sido de bendición esto que hemos compartido con ustedes y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.